FICOMPAS member state seminar in Spain included useful advice and knowledge sharing about financial instruments for the European Maritime and Fisheries Fund. Beneficiaries from the European Maritime and Fisheries Fund can work with financial instruments the same way or for the same reasons that in many other sectors of activity. What we are looking for is to maximize the impact from the Commission perspective and from the managing authorities perspective. We are looking to maximize the impact of public funding. And financial instruments are a way to maximize impact because of two features they have. First, because of the revolving nature, and also because it attracts private financing. The good thing about this program is that we see the member states that intend to use financial instruments. They are not only using them in the field of aquaculture and processing, which are traditional fields, let's say, but they are moving progressively also in the field of the catching sector, to some areas of the processing sector. For example, in the acquisition of more selective gears. You can use the financial instrument for that. Or in the training on board, or, for example, helping newcomers to the sector to buy a fishing vessel or to diversify activities. All that mainly is an economic element, but this economic element has social implications. They have to be consistent with environmental sustainability, but those are areas, this economic and social sustainability, are perfect fields for financial instruments. Investments, for example, that refer to selectivity of engines, selectivity on engines, reducing emissions, increasing the efficiency of engines. For example, reducing bycatches, ways to deal with discards, ways to reduce the impact of the fishing on the seafloor. All that is possible to be covered by financial instruments. We have 8 member states that will use financial instruments, will channel EMFF support through financial instruments, but we have also 10 further member states that are still thinking about it, that has said, not at the beginning of the period, maybe during the period. So for that, FICOMPAS, for example, is extremely important, because the kind of support and the kind of awareness raising elements that can be put forward by FICOMPAS, I think is very important in that respect. We also hope that the success, and we hope there is success in the 8 member states that intend to use financial instruments, will help also to convince the others to do so. But still, as I said, there is a lot of room for FICOMPAS there. Bueno, yo he venido aquí hoy para intentar entender más a fondo en qué consisten los instrumentos financieros, ya que en España va a ser la primera vez que pongamos en marcha este tipo de instrumentos en el marco de la Unión Europea. Nosotros estamos trabajando para intentar habilitar en el futuro un fondo específico para el desarrollo tecnológico. Pero también estamos pensando en otro fondo especializado en garantías y un tercer fondo especializado en préstamos. Tipos de proyectos específicos, hay una variedad amplísima, ¿no? Va a beneficiarse el sector de la acuicultura claramente, porque ya tiene una cultura de acceso a este tipo de financiación. También el sector de la industria, sobre todo ahora que se abren a las grandes industrias la posibilidad de acceder a este tipo de financiación. Es más difícil en el sector de la pesca extractiva porque tiene una menor cultura todavía. Pero nosotros esperamos que todas las acciones de divulgación que hagamos en estos años sirva para cambiar un poco la mentalidad del sector y sean más favorables a desarrollar iniciativas propias a través de instrumentos financieros. Sí, básicamente pensamos estos instrumentos financieros para 2 tipos de inversiones. Las inversiones productivas en transformación de productos de la pesca, donde las grandes empresas en el actual fondo, el Fondo Marítimo Europeo de la Pesca, quedan excluidas y sería una vía de poder financiar determinados proyectos estratégicos para Galicia, y también en las inversiones productivas en acuicultura, en la que Galicia es una potencia a nivel europeo. Queremos consolidar nuestra acuicultura, hacerla crecer, y un instrumento financiero creemos que sería una medida de mejor aplicabilidad, más adaptada a las necesidades del sector de la acuicultura gallego que las subvenciones a fondo perdido habituales.
A ver, los instrumentos financieros encajan dentro del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca, que básicamente entendemos que tiene varias finalidades, pero yo resaltaría dos. Por un lado, la sostenibilidad de los recursos y por otro, los avances en la innovación, en los procesos, en las técnicas, innovación, una palabra. Y ahí los instrumentos financieros para determinados sectores, como decía, tanto la transformación de productos de la pesca como la acuicultura, nos parecen más adecuados, más apropiados que la subvención tradicional, y creemos que estos instrumentos van a atraer a empresas que en otros fondos no accedían, no tenían apetencia por este tipo de financiación, por diversas razones. Creemos que estos instrumentos financieros van a darles el vehículo, el mecanismo de acceder a esta financiación y, por lo tanto, contribuir a los postulados de la nueva política común de pesca, como decía, por resaltar dos que serían de aplicación a este caso, que son, por un lado, la innovación y, por otro, la sostenibilidad de los recursos. Entendemos que este nuevo fondo, esta nueva política pesquera hasta el año 2020, entre sus objetivos tiene esa mejora medioambiental, y creemos que va a ser realmente plausible, que se va a poder ver, sobre todo porque la nueva política común de pesca está buscando la integración y la participación de los pescadores en esa mejora medioambiental, de los pescadores y de toda la cadena marindustria, de forma que ya no queda la mejora medioambiental relegada a determinadas actuaciones de ONGs, de organismos, administraciones. Cuando hicimos la apuesta en nuestro programa, en el programa operativo nacional, pero de plantear que Galicia sí iba a participar en un instrumento financiero, bueno, ahí ya tuvimos que hacer un acto de cierta valentía, puesto que desconocíamos realmente todos los pormenores. Hoy vamos con más conocimiento, todavía nos falta adquirir mucho más, pero desde luego hicimos una apuesta por el instrumento financiero, y puedo decir que después de esta reunión no nos arrepentimos.